La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Luis Raúl González Pérez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con mención cum laude. Con 46 años de servicio público, se ha desempeñado, entre otros, como subprocurador especial de la entonces Procuraduría General de la República, abogado general en la UNAM y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es profesor en la División de Estudios Profesionales y de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es presidente del Club Universidad Nacional Pumas. María Olga Noriega Sáenz es abogada por la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado en Derecho Civil y Penal por la Universidad de La Sapienza en Roma, Italia. Maestra por investigación por el Instituto de Investigaciones Penales, INACIPE. Es consultora y docente en temas de derechos humanos. Rubén Francisco Pérez Sánchez es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en amparo por el Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, y cuenta con diversas especialidades, entre otras, Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesor de carrera titular C en la Facultad de Derecho, servidor público durante más de 25 años en Procuración de Justicia. En el documental Testimonios y vivencias de universitarios en el sistema político mexicano 1960-2024, hoy vamos a tratar el capítulo referente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy es día 12 de noviembre de 2024 y, como todos sabemos, se encuentra esta decisión que el Senado de la República para la designación de la futura presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea designada. El día de hoy le he pedido a don Luis Raúl González Pérez, catedrático de esta facultad, investigador también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y un distinguido universitario que ha tenido una trayectoria en el ámbito público muy destacada, entre ellas presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este capítulo haga él una relatoría de su vivencia y su experiencia desde los orígenes que tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta su establecimiento como lo que llamamos aquí un órgano constitucional autónomo y el papel importante que desarrolló como un control del poder político, especialmente del poder ejecutivo y de la rama vinculada a la Procuración de Justicia y la situación que hoy vive esta institución desde tu punto de vista. Y hemos pedido él me ha sugerido a la maestra Olga Noriega Sáenz y al maestro Rubén Pérez Sánchez como comentaristas de lo que él nos relatará. Estimado Raúl. Muchas gracias. Primero agradecer a nuestra muy querida directora Sonia Venegas, el que posibilite poder hacer este evento, desde luego por el impulso de Luis Molina, que se preocupa de los temas políticos sociales que acontecen en el país y es un especialista en el sistema político mexicano. Es un académico muy reconocido, no solamente en esta facultad, sino en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha desempeñado diversas responsabilidades siempre muy exitosas. Y hoy me invitó a hablar
de la experiencia de uno de los organismos emblemáticos de la estructura del Estado mexicano. Y digo de la estructura del Estado mexicano porque vamos a ver en la exposición cómo surge un organismo cuya finalidad es ser un freno a las arbitrariedades, ser un freno al poder público y ser un contrapeso de estos poderes públicos en la defensa de lo más preciado de los seres humanos, su dignidad. En ese aspecto, debo decir, ¿por qué surge la CNDH? ¿Cuál era el contexto que acontecía en 1990, el 6 de junio de 1990? Bueno, en el país una de las grandes preocupaciones era el acceso a la justicia, una justicia imparcial y expedita. Y lamentablemente desde ese entonces, y no hemos superado estos aspectos, hemos avanzado, pero hoy tal vez podamos estar también viendo algún retroceso, pues había la necesidad de que más allá de los tribunales existentes para la defensa de esa dignidad, que era el sistema jurisdiccional y mayormente el instrumento era el juicio de amparo, era importante que las y los ciudadanos tuvieran una garantía, un organismo que los representara para la defensa de esos derechos cuando esos derechos contenidos en la Constitución, los derechos humanos, fuesen vulnerados. Y no solamente eso, sino que este organismo se encargara de impulsar el resarcimiento de los mismos. Y ese contexto nos hablaba de que en el país, pues el común denominador y la prueba imperante para probar casos o para resolver delitos era la tortura. Veníamos también de una época de los 70s donde las desapariciones, es decir, la guerra sucia que se dio en el país, denominada así porque el Estado combatió ciertas conductas tipificadas como delito, cometiendo delitos, es decir, desapareciendo personas. Las detenciones arbitrarias eran la constante también. Y entonces esto vulneraba una justicia imparcial. De ahí que se pensara en un órgano que replicara lo que en 1809, fíjense la época o cuánto tiempo tardamos en instituir un órgano que había surgido en Suecia en 1809, que surgió del Parlamento como comisionado del Parlamento y que era un delegado del Parlamento para vigilar que no se cometieran actos contrarios a los derechos, en un principio actos administrativos del Poder Judicial y de la administración pública. Se trasladó ese modelo a México replicando lo que España había hecho en 1978 en su Constitución al instituir el Defensor del Pueblo. Y acá se denominó Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, se le dio esa connotación que después asumirían las propias Naciones Unidas en esa organización que aglutina a todos los defensores de los derechos humanos como comisiones o instituciones nacionales protectoras de derechos humanos. Y así surge la Comisión Nacional, pero surge todavía con cierta timidez en términos de su naturaleza jurídica. ¿Y por qué digo con esa timidez? Porque no surge como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es decir, no gozaba de lo que después es la esencia para una auténtica defensa de los derechos humanos, que es la autonomía. En 1992 se pasa de desconcentrado, un organismo desconcentrado, a un organismo descentralizado, ¿sí? Para finalmente, en 1999, adquirir esa garantía institucional. Y digo institucional porque las autonomías llaman los españoles y los alemanes garantía institucional para cumplir una finalidad que es, y alcanzarla, la defensa de los derechos
humanos. Y en 99 alcanza esa autonomía. ¿Qué significa precisamente esto? Pues que se van a resolver todos los asuntos sin injerencia de ninguna autoridad pública, privada o social. Desde luego, y siempre lo he dicho y esa es mi experiencia, es un órgano del Estado, no del gobierno, y aquí es importante puntualizarlo. No es un órgano del gobierno, es un órgano del Estado que está a la par. Los organismos autónomos, déjenme hacer un paréntesis, su naturaleza es esa, estar a la par de los poderes tradicionales ejecutivo, legislativo y judicial. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha equiparado a estos organismos con parte de esa estructura del Estado mexicano, que no tienen una subordinación, no responden a ningún poder, si bien es la designación, como lo veremos más adelante, de quien encabece la del organismo, interviene uno de los poderes y en su desarrollo ha intervenido también el Ejecutivo, ahora actualmente el Legislativo a través del Senado, en su funcionamiento y en sus resoluciones solamente se puede basar en las pruebas que se desprendan de su expediente. Está en una máxima de Jorge Carpizo, primer ombudsperson, que también hago una acotación. Jorge Carpizo fue el ombudsperson número 1 de este país, es el primero, como órgano desconcentrado que encabezó, pero aquí es donde hago una diferenciación. Hay veces que jurídicamente no se tiene el carácter de autónomo, pero de facto, y ese fue el caso de Jorge Carpizo, ejerció la autonomía, posesionó la defensa de los derechos humanos frente a el Estado. Y muchas veces, teniendo la autonomía jurídicamente con el blindaje que da la Constitución, no se ejerce. Entonces, se crea pues esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y se le da el carácter de autónoma en 1999. Pero también alrededor, y esto fue en 1992, cuando eran organismos descentralizados, se crea todo un sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, frente al otro sistema, el tradicional jurisdiccional, que es resolver los casos a través de los jueces y magistrados y ministros, pero ¿cuál es la diferencia? Que se siguen etapas procesales, se requiere de la asistencia técnica de abogados. Por el contrario, el sistema no jurisdiccional, que se constituyó por 32 comisiones estatales de las distintas entidades federativas y la Comisión Nacional, es decir, 32 más la Comisión Nacional, forman el sistema no jurisdiccional y tienen un mecanismo de interacción en donde cada una va a responder a la competencia que la propia Constitución le otorga, como veremos más adelante, pero que en el caso de la Comisión Nacional puede tener la facultad de atracción. Entonces, es importante la diferenciación que se haga de el sistema no jurisdiccional, que es seguir etapas procesales, del sistema no jurisdiccional, que tiene la característica o las características de ser flexible, antiburocrático, no requerir de abogados para la asistencia del quejoso, sino la CNDH se convierte en el abogado de quien siente vulnerados sus derechos, no responde, repito, a etapas procesales y tiene en sus atribuciones la capacidad de dirigirse a la autoridad para hacer público qué autoridad está violentando los derechos humanos. Entonces, ¿por qué es importante tener un organismo autónomo? Porque cuando se es juez y parte, y déjenme decirle que los organismos autónomos, y entre ellos la Comisión Nacional, surgió de la exigencia de la sociedad. Incluso surgió de quien en el pasado fue oposición y hoy es gobierno, esa exigencia para que se constituyeran organismos ajenos al gobierno por dos circunstancias. Y en ello está también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por desconfianza hacia las propias autoridades gubernamentales y por el carácter especializado de la función. En el caso que nos ocupa del organismo autónomo Comisión Nacional de Derechos Humanos,
la defensa de la dignidad de las personas. ¿Qué implica esta autonomía? Uno, pues el que se elija perfiles adecuados para la defensa de los derechos humanos, y ese perfil adecuado, ¿sí?, tiene que ver con personas que gocen de la confianza de la sociedad. Si bien es una designación de el poder legislativo a través del Pleno del Senado, en 2011 tuvimos una reforma constitucional de gran calado, que entre otras cosas estableció una consulta amplia a la sociedad civil sobre los perfiles de quienes deben encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo importante es que esa consulta sea tomada con seriedad por parte de quien tiene la responsabilidad de elegir, y que no se desdeñe, pues, el sentir de la sociedad, que para eso el Poder Revisor de la Constitución estableció esa consulta amplia. Dos, en ese perfil, en esa designación, desde luego que se busca que las personas que encabecen el organismo no respondan a intereses partidistas. La defensa de los derechos humanos, y esa es la experiencia en los distintos años que tuve la oportunidad de trabajar en la CNDH y terminar encabezando a la institución, es que la dignidad no responde a ideologías. Recordemos que los derechos humanos son esos derechos que son inherentes a la persona por el hecho de existir. Esos derechos humanos, esa dignidad, es lo que nos identifica e iguala como seres humanos. Es lo más preciado. Dignidad es valor. Y es el valor, ese valor lo defiende este organismo protector de derechos humanos. Y por eso digo que no basta que se enuncien en la Constitución o se señalen en la Constitución los derechos humanos que tenemos reconocidos, porque no es, y por eso la reforma del 2011 es importante, el Estado no nos otorga los derechos, nos reconoce esos derechos. Los derechos han existido siempre. La lucha de la humanidad respecto de la defensa de la dignidad es el reconocimiento de esos derechos, porque representan el respeto a esa dignidad. Y entonces, ¿de qué servirían que estén esos derechos si no tenemos las garantías suficientes? Y aquí meto otro concepto importante de la importancia del ombudsperson, así identificado. En sus orígenes se llama ombudsman, es una palabra sueca, no inglesa, pero en perspectiva de género utilizamos la palabra ombudsperson. ¿Por qué la importancia de esta garantía institucional? Porque es la que permite efectividad, junto con el sistema jurisdiccional, de un ejercicio pleno de los derechos humanos. Yo diría, y esa es mi experiencia, el ombudsperson, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las comisiones estatales en cada entidad federativa, se convierten en un control de la constitucionalidad desde una perspectiva no jurisdiccional. El control de constitucionalidad se ejerce, desde luego, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad, pero desde el sistema no jurisdiccional, un organismo flexible, antiburocrático, que defiende a la persona, pues, se convierte en decirle a la autoridad: estos son tus límites, rebasaste estos límites, tienes que resarcir estos límites. Y de ahí la importancia. ¿Y por qué también agrego un elemento adicional en esa importancia? Es un elemento esencial de cualquier país que se precie de ser democrático, tener una garantía que defiende los derechos humanos. La democracia implica, de un lado, ¿sí?, desde luego, un sistema electoral imparcial, pero también representa un control político, que es la división de poderes. Y se viene a agregar el respeto a los derechos humanos, y ese respeto se alcanza a través de su garantía institucional, que es la Comisión Nacional de
de Derechos Humanos de un lado muy cercano y sobre todo, voy a decir, para personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es un organismo que es para todos y todas, pero que mayormente responde, como fue su antecedente en 1836, del defensor de los pobres, ¿sí? Entonces, el ombudsperson hoy día, mayormente, su función es la protección de los derechos individuales de un lado, pero también de los derechos económicos, sociales y culturales en favor de personas o sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, y se inserta como un contrapeso. Y por eso digo que un país que se precie de ser democrático, pues qué bueno que en la evolución de la tradicional división de poderes hayan surgido los organismos autónomos como un contrapeso sano. A ver, muchas veces se quiere confrontar a los organismos autónomos con los poderes tradicionales y es el peor error en el que se puede incurrir. Los organismos autónomos, entre ellos la Comisión Nacional, desde luego que coadyuvan, colaboran, interactúan, se coordinan con los poderes públicos, pero también, y en el caso de la Comisión Nacional, y esa es la experiencia, se es firme, se es incómodo ante las arbitrariedades. Es como dos carreteras que van al mismo fin. La vía por donde va el gobierno, en donde de repente el gobierno genera baches y el ombudsperson está atento para decirle, tienes que pavimentar ese bache. Y le señala que ha incurrido en arbitrariedad, que ha violentado los derechos humanos y que tiene que resarcir esos derechos humanos. De ahí que sea importante. Entonces, el perfil se vuelve muy importante de quien encabece. ¿Por qué? Porque siendo el ombudsperson el defensor de la dignidad y siendo sus resoluciones no vinculatorias, y esto es importante separarlo, a diferencia de los tribunales que son sentencias pero que llevan etapas procesales y que se pueden imponer coercitivamente, imperativamente, incluso con la fuerza pública, en el caso del ombudsperson son recomendaciones. Pero ¿por qué el perfil es muy importante? Y vuelvo al tema. Porque se constituye en una magistratura de opinión. Es decir, la fuerza del ombudsperson está en la fuerza de su palabra, en el apoyo que le brinde la sociedad, y por eso es importante que se escuche a la sociedad, y en la autoridad moral que representa esa figura que encabeza quien defiende la dignidad. De otro lado también está esa autonomía para que lleguemos a una eficaz defensa de la dignidad, está que ese ombudsperson ejerza no discrecionalmente sus atribuciones. O sea, no puede un ombudsperson, por cálculo o conveniencia política, no ejercer una atribución. Parte de la autonomía, de la autonomía del ombudsperson, la digresión es porque estoy en la universidad y también aplica, parte de la autonomía significa que se ejerzan las atribuciones. Atribuciones que tiene el ombudsperson, por ejemplo, de acudir a archivos, de hacer inspecciones, de tomar declaraciones, de hacer peritajes. Platicábamos, Luis Molina y yo, ¿por qué el ombudsperson quedó regulado en el artículo 102, apartado B? Y la respuesta es que tiene que ver, el apartado A, ahí se regula al Ministerio Público y toda esa parte está dentro de lo que también regula el Poder Judicial. Por el origen propio del ombudsperson. Si las principales violaciones de derechos humanos estaban en el ámbito policial, ministerial, pues se quiso mandar el mensaje de ese contrapeso sano que significaba los límites a ese poder. ¿Qué aportó el ombudsperson mexicano a la figura de los ombudsperson? Un consejo consultivo. Un consejo consultivo formado originalmente por personas de la sociedad civil. Hoy se puede estar hasta 3 funcionarios públicos en la interacción que se tiene. Pero ¿por qué es importante ese consejo? Porque delinea la política que debe seguir el ombudsperson de defensa de la dignidad, aprueba las recomendaciones generales, opina sobre el presupuesto y
Por eso es muy importante, ¿sí?, que se respete ese consejo consultivo, porque vemos que, y esto es una pauta que hay que corregir, que no se han nombrado durante un periodo muy largo a quienes integren ese consejo, ¿sí?, ante la renuncia que se tuvo de los distintos integrantes de ese consejo consultivo. Y cuando digo que se ejerzan las atribuciones, si bien son recomendaciones las que emite, en la reforma del 2011, de gran calado, que muchos conocemos, en materia de derechos humanos, se le dio una facultad potestativa al ombudsperson para que, a su criterio, aquel servidor público al que se le dirigiera una recomendación y no la aceptara o la incumpliera, pudiera darle a conocer a la Comisión de Derechos Humanos del Senado la renuencia de ese servidor público, la falta de compromiso de ese, por eso la magistratura de opinión, para que lo citara precisamente a decir las razones, primero que hiciera públicas las razones por las que no aceptaba o no cumplía la recomendación. Y de ahí que se le dé esa fuerza, pero necesitamos madurez política de nuestros legisladores para que se cite a comparecer a esos funcionarios y desde luego el ombudsperson ejerza esa atribución, porque si no la ejerce, está debilitando su autonomía. La competencia se circunscribe del ombudsperson a todo acto o omisión de carácter administrativo que violente los derechos humanos. Entonces, toda autoridad está inmersa de ser, cuando se violentan derechos humanos, de ser de conocimiento del ombudsperson, con salvedad del Poder Judicial Federal. Esto quiere decir que respecto de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, los ombudsperson sí son competentes. ¿Cuál es el nuevo rostro del ombudsperson? Y me voy a extender 3 minutos más. ¿Cuál es el nuevo rostro del ombudsperson que debiera tener y que en mi experiencia tiene una mayor cobertura en la defensa de los derechos humanos, sin dejar de atender la queja individual, ¿sí? El ombudsperson, y ese fue parte del ejercicio que se hizo, y debo decir, en favor de la ciudadanía, exitoso, la injerencia, la incidencia del ombudsperson en el sistema jurídico mexicano a través de 3 aspectos. Uno, lo que se constituye, porque así lo sugirió el maestro Fix Zamudio, las recomendaciones generales, que no resuelven casos específicos, sino sistematiza muchos de ellos y genera y propone a través de esa recomendación general política pública. Segundo, el ir a los parlamentos abiertos en el Congreso para decir cuando una ley evidentemente se observe que puede ser contraria a los derechos humanos, como fue el caso de la Ley de Seguridad Interna. Pero tercero, y esto es fundamental, esta facultad que se le dio al ombudsperson desde el 2006 y que se amplió en 2007, las acciones de inconstitucionalidad, se legitimó al ombudsperson para acudir al Poder Judicial a decirle, mira, Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo están aprobando esta norma que es contraria a la Constitución. Entonces, el ombudsperson, fíjense la importancia en un sistema democrático, si es autónomo. Propicia el diálogo entre poderes, porque está la iniciativa que puede ser del Ejecutivo o del Legislativo, el Legislativo que aprueba y después publica el Ejecutivo, y el ombudsperson va con el tercer poder, que es el judicial, y dice, revisa esto. Y si atienden y los argumentos del ombudsperson los asume la Corte, como fue, y ahí están los datos, importante esta función para la CNDH, esa norma es expulsada del sistema jurídico mexicano, protegiendo de manera difusa a todo aquel que pudiese haberse puesto en la hipótesis normativa. Ahora, también en el 2011 se dio una aparente atribución al ombudsperson de que conociera de violaciones graves a derechos humanos. Pero la Comisión Nacional
una facultad que tenía la Corte, que no era jurisdiccional, era una investigación administrativa, ¿sí? Déjenme decirles, y que daba un informe, como los que hace la CNDH, pero la CNDH, digo, en apariencia se le otorgó en 2011, pero desde el inicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 1990, ¿sí? La Comisión conoció de violaciones graves a derechos humanos. Incluso decíamos que a partir de 1992 se excluyó a la CNDH de conocer de quejas del Poder Judicial Federal. Bueno, en los inicios, como desconcentrado, recomendaciones firmadas por Jorge Carpizo a jueces del Poder Judicial Federal, ¿sí? Entonces, esto es el nuevo rostro de los derechos humanos. Y concluyo para poder dar entrada a dos invitados que también hablarán sobre su experiencia en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, es dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva de los organismos autónomos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser aliada, y mi experiencia, lo digo desde esa experiencia, de los sistemas universal y regional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque van a la misma finalidad, se coadyuva con el país, pues si uno interactúa con la ONU o con la Comisión y Corte Interamericana. En la experiencia, la Comisión Nacional le fue solicitado por la Comisión Interamericana informes. La Corte Interamericana le pidió dictámenes. Es decir, si el organismo autónomo genera confianza, la confianza es para la sociedad mexicana, para que acude a ella, pero también de los sistemas universal y regional. Segundo, hoy se vive, está el proceso de designación de la persona que encabezará el nuevo periodo noviembre de 2024, 2029, pues solamente señalaría que se atienda lo que dice la Constitución en cuanto que se escuche a la sociedad civil, que se privilegie, desde luego, el conocimiento de la materia en derechos humanos y, desde luego, que la autonomía del organismo se vea fortalecida a partir de la designación que se haga y que se ejerzan las atribuciones en los términos que la Constitución prevé. En esto es importante señalar, dependerá también de ese convencimiento de los poderes públicos, del legislativo en particular, del Senado en particular, de atender lo que represente un beneficio para las y los ciudadanos. Y se ha cuestionado si debe ser una defensoría del pueblo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, en el mundo, y por eso decía, la ONU optó por llamarles instituciones nacionales de derechos humanos, en el mundo hay defensores del pueblo, España, Colombia, hay proveedor de justicia como es en Portugal, hay comisiones de derechos humanos como la de México. La nomenclatura no importa. Lo que importa es el ejercicio puntual de las atribuciones, del ejercicio de la autonomía, que los poderes públicos no incidan en las decisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Comisión Nacional no renuncie al ejercicio de esas atribuciones. ¿Cómo se debilitan las autonomías? Pues hay dos marcados ejemplos: no designando a los funcionarios que deben de designarse. Ahí está el INAI, que está funcionando sin 3 comisionados y tuvo que venir una resolución de la Corte, pero que desdibuja lo que el Poder Revisor de la Constitución es. En el caso de la CNDH, los consejeros, el Consejo Consultivo, Consejo Honorífico, pues también aquí no se han cubierto esas vacancias, que repito, tiene atribuciones en la Constitución y en la ley, porque además quienes elijan consejeros, también el artículo 102 constitucional que regula al ombudsperson, pues establece que
debe auscultarse a la sociedad civil. Con esto he tratado de pergeñar pues lo que ha sido y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde hoy hay un parteaguas para que tengamos la oportunidad en el país de fortalecer a la institución. Muy bien, muchísimas gracias. Doña Olga, le pediría que diera usted los comentarios en torno a lo que hemos escuchado. Bueno, pues primeramente yo quiero agradecer la invitación que me han hecho las autoridades universitarias para estar aquí y platicar un poco sobre esta cuestión de la actualidad, del actual CNDH. Creo que ya el maestro Luis Raúl ha sido muy preciso en todos sus comentarios sobre la evolución, sobre cómo fue el nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos los problemas que tuvo que pasar a lo largo del tiempo para lograr su autonomía, para lograr su independencia, para ganarse, porque las autonomías se ganan, ¿no?, en las instituciones, y después de conseguida esta en 1999 de manera formal, en el artículo primero 102, 107 de la Constitución, bueno, pues ya tenemos y podemos gozar de una autonomía total de esta Comisión de Derechos Humanos. Como lo dijo muy bien el ex ombudsperson, bueno, surge de la necesidad de nuestro país, en donde vivimos por más de 70 años, podríamos decir, la dictadura de un partido único en el poder, en donde no existían contrapesos, en donde las violaciones a los derechos humanos pues eran constantes, no quiero decir que ahora no lo son, pero que eran constantes y que no había un contrapeso necesario, sano, obligatorio para para que los ciudadanos tuviéramos una oportunidad de defensa ante el abuso del poder. Es una institución que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando. Yo tuve el honor y la oportunidad de ser consejera consultiva cuando el maestro Luis Raúl presidía la comisión, y debo decirles que era un consejo consultivo amplio, conformado por académicos y académicas, por luchadores y luchadoras de las organizaciones de la sociedad civil, por personas que ya habían estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocedores, inclusive por doctores, ¿sí?, para visualizar los casos de violaciones a derechos humanos en los casos de salud, por ejemplo. Y era un consejo consultivo muy crítico, pero que llegábamos a acuerdos, llegábamos a consensos, se platicaba con el ombudsman y podíamos llegar y modificar. Era un órgano, podríamos decir, multidisciplinario, en donde los consejeros y las consejeras trabajábamos en conjunto con las autoridades de la comisión y podíamos llegar realmente a acuerdos muy importantes sobre la protección, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos de nuestro país. Quiero decirles que a mí me tocó dirigir por primera vez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También fui nombrada por las 2/3 partes del Senado. Y bueno, fue muy difícil echar a andar esta Comisión Ejecutiva que, por desgracia, ahora está en un momento crítico. ¿Por qué? Porque por deficiencias o por faltas de apoyo por parte del Estado, no ha logrado salir avante como lo ha hecho, ¿sí?, a lo largo de todos estos décadas la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para mí es una pena tremenda lo que está ocurriendo ahora con respecto a su autonomía. Los comisionados, los consejeros consultivos y las consejeras tuvimos que presentar nuestra renuncia cuando fue elegida la nueva ombudsperson que ya está acabando sus funciones. ¿Por qué? Porque el Senado no
tuvo, he de decir, y ahí sí de todos los partidos políticos, porque en este caso le encabezaba la Comisión de Derechos Humanos, el PAN, ¿sí? No tuvo la diligencia de ver muy bien el expediente de la persona que estaban asignando como que se iba a votar en el pleno del Senado y que pertenecía al partido político en turno. Esto a mí me parece gravísimo, porque la Comisión de Derechos Humanos es de todos y todas los mexicanos. Los organismos constitucionales autónomos, como bien dijo el maestro Luis Raúl, nacen por una necesidad social, es decir, es una necesidad social de una impartición de justicia equitativa, de basta a la violación a los derechos humanos. Y tenemos, no es jurisdiccional, la Comisión Nacional, como bien dijo, no es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tenemos el juicio de amparo, ¿sí? Ese lo tenemos perfectamente reglamentado, pero sí tiene un andamiaje jurídico, ¿sí? El sistema no jurisdiccional de los derechos humanos amplísimo. Es decir, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han emitido sentencias importantísimas con respecto al bosque integral de la violación a los derechos humanos en nuestro país y en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Tenemos la sentencia del campo algodonero, ¿no? Es una sentencia que ha marcado pauta hacia la prevención de la violencia contra la mujer. Debemos decir que tenemos hoy en día 13 feminicidios diarios y que esta sentencia fue muy importante porque visibilizó la masacre de las mujeres en Ciudad Juárez en su momento y puso énfasis en la debida diligencia que deben de seguir las autoridades en las investigaciones de los delitos y en los penalistas y las penalistas le decimos en la conformación de la escena del crimen, ¿no? Todo se movió, todo se ensució y de ahí vino toda esta violación grave a los derechos humanos. Entonces, marcó un antes y un después la sentencia del campo algodonero. Podemos hablar sobre la importancia de la atención de todas estas sentencias de la Corte Interamericana en Derechos Humanos, en donde también tuvimos el honor de tener a un juez mexicano, un ilustre penalista, don Sergio García Ramírez, quien estuvo quien emitió la sentencia de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú, y ahí hizo énfasis en la aplicación interna de los tratados internacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que conforme al artículo primero y las reformas constitucionales que tuvimos en 2011 en materia de derechos humanos importantísimas, en donde podemos hablar del artículo primero constitucional en su fracción primera y párrafo segundo, en donde incluyen justamente el principio pro persona y el principio conforme. Y don Sergio García Ramírez se abocó justamente en esta sentencia a romper un poco la jerarquía, ¿sí? La jerarquía kelseniana de la norma jurídica. Es decir, si bien tenemos que atender a esta jerarquía kelseniana, los derechos humanos y los tratados internacionales van más allá. Este andamiaje jurídico que nos dio la reforma del 2011 en materia de derechos humanos nos obliga obliga a los impartidores de justicia en nuestro país a visibilizar, atender de manera obligatoria las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los tratados internacionales. Es decir, podríamos decir que están en el mismo rango los tratados internacionales y la Constitución. Esto es un paso enorme, de enorme relevancia, que no puede tumbar podríamos decir, un intento, ¿sí?, de quitar la autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre pretexto de decir
que como no se cumplen muchas de las recomendaciones que esta comisión emite, hay que dotarla de dientes, así lo dicen las personas que quieren hacer esta transformación, para que las recomendaciones se vuelvan de carácter obligatorio. Y eso, pues, es realmente imposible. Una segunda cuestión que se plantea también con estas reformas de Defensoría del Pueblo es que los integrantes y que el ombudsperson sea designado por voto popular y que también el Consejo Consultivo sea designado por voto popular. Yo siempre he dicho, en tratándose de atención a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e inclusive de labores de las organizaciones de la sociedad civil, que la buena voluntad no se sostiene en casos de violaciones graves o de violaciones a los derechos humanos. Es decir, no podemos decirle a un cirujano, ¿no? que ya no va a ser cirujano y que se va a poner a revisar sentencias, porque nos va a decir, bueno, pues yo puedo cometer una injusticia gravísima. Yo no estoy preparado para emitir sentencias. Yo soy cirujano y tampoco le podemos pedir a una persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos que sea cirujano o cirujana. Entonces, yo creo que aquí la comprensión, el estudio es muy importante porque estamos viviendo momentos muy complicados, no solo en este sexenio que empieza ni en el pasado, sino también en el anterior. Y es por eso que el apartidismo, la falta de intereses políticos, la falta de cualquier cuestión que impida la neutralidad en el ejercicio de las funciones de la persona que va a estar a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la gente que trabaja en la comisión es importantísima, porque como bien decía el doctor Carpizo, es una magistratura moral. Y claro que las recomendaciones se cumplen, al menos cuando a mí me tocó estar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo vi un diálogo, no quiere decir pelear con la autoridad, es decir, ser un ombudsperson no es pelea constante con la autoridad, es un diálogo respetuoso, es un diálogo firme, es un diálogo decidido, ¿sí? Pero también es un poco esta forma de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y de visibilizar la violación de los derechos humanos que gracias a la comisión ya no son, los derechos humanos ya no son un concepto o un conocimiento que antes era de las autoridades o de las víctimas del delito y del abuso de poder, sino ya los derechos humanos están permeados en nuestra sociedad cada día con más fuerza. Cada día con más fuerza vemos a las organizaciones de la sociedad civil luchar por los derechos, pero también tengo que decir que yo que me he enfocado mucho en las organizaciones de la sociedad civil, veo que tienen miedo, que hay una cierta distancia con respecto al poder por todo lo que ha ocurrido y por toda esta desintegración de los organismos o constitucionales autónomos. Ahora, justamente en estos momentos, pues también se está votando la desaparición de órganos constitucionales autónomos de suma importancia que regulan la energía, que regulan la información pública a los ciudadanos y ciudadanas de los cuales tenemos derecho, y esto puede derivar en un Estado autoritario y debemos de ser muy cuidadosos en todo esto. Y después de, bueno, pues todos estos conceptos que les he transmitido, pues un poco decir que hay un andamiaje jurídico muy, muy importante, hay un andamiaje de trabajo, de consolidación de los derechos humanos, de promoción de los derechos humanos, y que bueno, que claro que es una institución perfectible como todas las instituciones de nuestro país lo son y las del mundo, es decir, toda institución es perfectible, pero yo creo que se ha hecho un gran trabajo
y que no podemos prescindir de una comisión tan importante. Las mexicanas y los mexicanos tenemos que exigir que esa comisión sea una comisión imparcial, que se acerque cada día más a la gente, que trabaje desde las comunidades mediante los mecanismos de justicia restaurativa. Yo siempre hice hincapié cuando estuve en el Consejo Consultivo, mecanismos de justicia restaurativa y de justicia transicional, donde nos podamos llegar a lo que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que eso es realmente lo que les interesa a las personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos o que están en un foco rojo, ¿sí?, de atención a posibles violaciones a los derechos humanos. Es decir, en perspectiva, la comisión se debe de adelantar trabajando en territorio, justamente visualizando esos focos rojos que pueden derivar en violaciones graves a los derechos humanos o en violaciones a los derechos humanos, y trabajar con estos mecanismos de justicia restaurativa y de justicia transicional para tratar de prevenir todas estas violaciones. Vivimos en un momento difícil, el de la impartición de justicia, en donde también la división de los poderes está en riesgo. Estamos viendo todas las reformas al Poder Judicial, que también desde mi punto de vista son una grave violación a los derechos humanos de las y de los ciudadanos. Y bueno, pues yo espero que la sociedad civil se fortalezca, que la sociedad civil se reúna, se consolide, y que también la academia y también los funcionarios y las funcionarias públicas podamos llegar a acuerdos mediante un diálogo que contribuya a verdaderamente consolidar un Estado democrático de derecho. Ya bien lo dice Ferrajoli, que un Estado democrático de derecho tiene que tener como pilar fundamental el respeto y la garantía de los derechos humanos. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias por la invitación y para mí es un honor estar en esta mesa con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Olga Noriega Sáenz. Le queríamos pedir a don Rubén Pérez si nos quiere exponer sus comentarios en torno a lo que hemos escuchado. Muchas gracias, claro que sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, don Luis, para estar en esta mesa. Y bueno, por supuesto, a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, que, como bien decía don Luis Raúl, pues facilita estos espacios de diálogo, intercambio de opiniones, que además se hacen con total libertad y objetividad. Bueno, por supuesto, la CNDH, un organismo fundamental del Estado mexicano, es un organismo que además ha sido el puntal para el diseño de otros más y ha ido marcando el camino de estos otros organismos públicos. Como decía el doctor González Pérez y doña Olga hace un momento, pues además está inserta dentro de este gran andamiaje que es el sistema jurídico mexicano y que atiende a estas circunstancias de la sociedad y del sistema político nacional. Yo, si me permiten, haré una serie de reflexiones sobre lo que decía el doctor González Pérez y que además abonó en ello doña Olga, respecto de 3 puntos. Uno, cuando habló el doctor González Pérez de control de constitucionalidad no jurisdiccional. El segundo, que se refiere a la reparación integral de violación de derechos humanos, donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas juega un papel muy importante. Y el tercero, acerca de dónde estamos y cuál podría ser alguno de los elementos para la proyección, para el perfeccionamiento de la comisión. Entonces, en el primer caso, control de constitucionalidad no jurisdiccional. Efectivamente, como decía el doctor González Pérez, la Constitución en alguna de sus reformas, en 2006, le confirió a la CNDH la facultad de promover ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad. En un principio, esta fue una función que algunos de los titulares no ejercieron de manera continua, es hasta 2015,
donde se vuelve una tarea cotidiana de la Comisión Nacional. Si hablamos ya de 2015, tenemos ya como uno de los antecedentes de esta acción también la reforma en materia de derechos humanos de 2011, de tal forma que la actividad que se llevó a cabo comprendió tanto el tema de control de constitucionalidad como también el de convencionalidad. Y para esto fue también fundamental el que nuestro país había reconocido ya hace algunos años la competencia jurisdiccional del sistema interamericano, y teníamos además detrás algunos antecedentes importantes de resoluciones de la Corte mexicana, como era el caso de la contradicción de tesis 293 de 2011. Entonces, el fortalecimiento, yo me atrevería a señalar que el fortalecimiento del control de convencionalidad en nuestro país tuvo entre uno de sus impulsores justamente a la Comisión Nacional a través de la promoción de acciones de inconstitucionalidad. Se llevó a cabo además, que es una vocación que ya se perdió, pero se llevó a cabo además con una gran vocación de apertura social. La CNDH abrió esa facultad que le confería en exclusivo la Constitución hacia la sociedad, y entonces la sociedad civil organizada, en todas las manifestaciones, en todas las tendencias, en todas las ideologías, tuvo la posibilidad de acercarse a la comisión para expresar sus puntos de vista, y estos puntos de vista la comisión los llevó después ante la Suprema Corte vía las demandas que presentaba, abriendo el esquema de discusión en la propia Corte. También nos decía el doctor González Pérez, es una forma muy importante de defensa abstracta de los derechos humanos. La potencialidad que tiene una sentencia de una acción de constitucionalidad en defensa de los derechos humanos va mucho más allá de lo que podemos visualizar en un primer momento, porque el hecho de que una norma que resulta violatoria de derechos humanos sea expulsada del sistema jurídico mexicano, que deje de tener vigencia, pues implica el que se está protegiendo a todos los destinatarios de la norma de una manera muy, muy eficiente. Muchos casos emblemáticos, el de la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, era una ley que importaba una gran cantidad de violaciones constitucionales de muy diversa naturaleza, no solamente hacia los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas, sino que también tenía una afectación importante hacia el orden orgánico del Estado, porque importaba también una serie de invasiones a competencias, por ejemplo, de órganos autónomos, de órganos públicos, y que fue declarada por la Corte con una invalidez absoluta, que tuvo como consecuencia la expulsión del sistema jurídico, y que se inició todo el procedimiento con una demanda que presentó la CNDH ante la Suprema Corte. Entonces, esa potencialidad en la defensa de los derechos humanos que implicaba este trabajo, pues la CNDH la tiene en sus manos y la ha venido ejerciendo, por lo menos durante algunos periodos, respecto de normas trascendentales, ¿no? Hablábamos de seguridad interior, pero también igual podemos hablar, por ejemplo, de la tipificación de muchos delitos, de prisión preventiva oficiosa, y además tiene otra característica, también ya se señalaba, que se desarrolla a partir de esta presentación de la demanda un procedimiento de colaboración entre los poderes de la Unión. Un órgano autónomo toma conocimiento de la violación o de la posible violación que respecto de algunos derechos humanos está teniendo una norma. Esta se presenta ante la Suprema Corte vía la acción de inconstitucionalidad, y la Corte inicia un procedimiento jurisdiccional en el cual involucra a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Legislativo. Y entonces es esta órbita de los tres poderes de la Unión junto con un órgano autónomo el que genera la revisión del orden constitucional mexicano. Las determinaciones de la Corte, a partir de estas demandas, tienen también como consecuencia la depuración del sistema jurídico mexicano, porque de manera permanente viene revisando este sistema jurídico y como consecuencia de ello viene expulsando normas que en su caso, si fueran vigentes, estarían generando violaciones a derechos humanos. Y en este mecanismo que no podemos perder de vista de interrelación y de integralidad del sistema jurídico, pues una norma violatoria de derechos humanos terminaría
incidiendo en el ejercicio, en la interpretación de otras normas. Entonces, esta depuración del sistema jurídico también es muy importante. La CNDH tiene esta facultad en sus manos. También se ha señalado ya que el diseño de una institución no debe de perder de vista el ejercicio de las atribuciones que ésta tiene. En este caso, el ejercicio de la atribución que se ha venido llevando a cabo en tiempos recientes, lo que hemos observado es que no tiene un mecanismo o no se han desarrollado o no se han continuado los mecanismos de control sobre el trabajo que realiza el Congreso de la Unión, que en su momento fue un foco muy importante de actuación de la CNDH. Eso por lo que hace a la primera, digamos, al primer bloque al que yo me referí. El segundo, la reparación integral de violación de derechos humanos. La reforma de 2011, por supuesto, plantea temas de gran trascendencia para el sistema jurídico mexicano. Entre las obligaciones y los deberes que se establecen en el artículo primero para todo tipo de autoridad, se encuentra el de la reparación de violaciones de derechos humanos, ya de manera expresa hacia todo tipo de autoridad. Esto tuvo como consecuencia, ya nos lo decía doña Olga, también una reforma hacia el interior del sistema jurídico mexicano con la emisión de una ley general de víctimas y luego la creación de todo un sistema, de toda una organización encargada de aplicar esa ley. Abrevamos para el diseño de nuestra ley de muchas experiencias del sistema interamericano, además. Entonces, fuimos haciendo ya desde ese momento también una integración de convencionalidad hacia la norma interna. Estamos ante un gran avance tecnológico y ante el uso de medios digitales cada día de manera más continua, no más compleja. Entonces, yo considero que también tendría que pensarse en esta modernización institucional con todas estas nuevas tecnologías, con todo este nuevo uso de medios digitales, pero sin perder de vista que nuestro país tiene una enorme brecha digital. Entonces, eso obligaría a que el diseño se lleve a cabo con una doble visión. La visión de que debemos seguir avanzando, pero no debemos tampoco de olvidar esta brecha digital y debemos de tener los medios que nos ayuden a ir compensando esa atención y ese avance. Y, por supuesto, también finalmente, la utilización, la incorporación en los trabajos de la comisión de los medios alternativos para la solución de las controversias que genera la violación de derechos humanos cuando el tipo de violación lo permita. Perfeccionar el mecanismo de mediación que la comisión tiene en este momento para hacerlo un mecanismo realmente en el que el quejoso pueda participar, pueda exponer sus inquietudes y pueda encontrar una respuesta de la autoridad que le ayude a reparar esa violación de derechos humanos. La justicia restaurativa, por ejemplo, por supuesto, y todos aquellos otros mecanismos que nos puedan permitir alcanzar la plena satisfacción en la violación de los derechos humanos. Es un trabajo, por supuesto, que requiere de la intervención de otras instituciones, que requiere de la coordinación, que requiere de llevar a cabo una serie de acuerdos entre organismos autónomos, entre organismos del gobierno federal o gobiernos locales, para poder alcanzar los mejores estándares y aprovechar las mejores prácticas que la comisión tiene y ha venido generando a lo largo de toda su historia en la defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo a nuestros comentaristas. La verdad ha sido muy ilustrativo lo que han mencionado. Mi agradecimiento nuevamente a nuestra querida directora, a Luis Molina, por este impulso, por precisamente abordar este tema en un periodo tan importante que es esta serie de programas. Felicidades, Luis, por darte esta tarea y pues agradecido de que nos hayas invitado, agradecido a Rubén Pérez, a Olga Noriega.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.